Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Noemí, soy residente del segundo año de geriatría y el día de hoy el tema que veremos va a ser duelo y muerte. Igual si tienen alguna duda, alguna pregunta durante el transcurso de la exposición, con gusto en lo que pueda ayudarles. Vamos a comenzar con lo que es la definición de duelo. El duelo viene de la palabra del latín dolus, que significa dolor, y es la respuesta a una pérdida o a la separación. Es una respuesta normal y natural. Lo que no sería natural es no sentir nada o la ausencia de algún sentimiento. Y esto es algo muy personal y único. Eh, Cada persona lo va a experimentar a su modo y de diferente manera. Por duelo se entiende la sensación de pérdida sin posibilidad de recuperación, fallecimientos, pérdida de la salud o pérdida del trabajo. Esta es una experiencia global que va a afectar o va a impactar en varias esferas, tanto a nivel psicológico, emotivo, mental, social, físico y espiritual. El duelo, asimismo, va a ser una experiencia contradictoria porque o nos va a dar la posibilidad de un aprendizaje o va a haber alguna posibilidad de riesgo. Aquí es una oportunidad para una maduración, para aprendizaje, para hacerle cara al futuro y al mismo tiempo, pues también, como les comentaba, puede pasar lo contrario. Se puede llegar, en cuanto al aprendizaje, se puede llegar a ser una persona diferente, habiendo madurado con la pérdida o posibilidad de riesgo. Sucedería que no seamos capaces de salir del duelo, estancarnos, al hacer un duelo completo o no saber elaborarlo o manejar las emociones. Asimismo, en la oportunidad de aprendizaje, nosotros debemos de estar conscientes de que los lazos se deben deshacer, los lazos que teníamos hacia nuestro ser querido. Debemos de adaptarnos a la pérdida y volver a vivir de manera sana en un mundo en el que ese ser querido estemos conscientes que ya no estará. De esta manera nosotros pues vamos a aprender a convivir con los recuerdos y se van a fortalecer los aspectos tanto psicológicos y personales. Y en cuanto a posibilidad de riesgo, como les comentaba, va a suceder al ser incapaz de salir del duelo, al hacer un duelo incompleto o nunca llegar a superar la pérdida, lo que consiguientemente pues va a impactar de manera negativa y pues va a requerir tratamiento tanto psicológico como hasta farmacológico al cabo de un tiempo. El proceso del duelo, vamos a ver en cuanto a la duración y las fases. Varios autores han trabajado en lo que es el proceso del duelo. Entre uno de ellos, las más destacada ha sido Elizabeth Kübler-Ross, la cual es una doctora suiza que se dedicó durante toda su vida a la atención de los enfermos terminales y a sus familiares. Publicó varios libros y fue el punto de referencia en el estudio de los procesos y de las fases del duelo. Kübler-Ross estableció 5 etapas durante el proceso de duelo para enfermos terminales y sus familiares. Estas son las fases secuenciales. Vamos a experimentar pena y dolor, vamos a sentir miedo, ira, culpabilidad, resentimiento, experimentar apatía, tristeza y desinterés. Va a haber reaparición de la esperanza y reconducción de vida. Ahora vamos a ver pues un poco en qué consiste cada etapa y cómo podemos salir o intervenir nosotros en cada una de estas. Las 5 etapas son negación, ira, culpa, depresión y aceptación. Vamos a comenzar con la etapa de la negación. Esta etapa, pues, se refiere a la primera de todo este proceso. Puede durar desde unas horas hasta un tiempo ilimitado y es una respuesta inconsciente del ser humano a modo de mecanismo de defensa que impide la toma de conciencia de la muerte o pérdida del ser querido.
ahora, después de que ha habido una pérdida, seguimos buscando de manera inconsciente al familiar, del modo que buscamos la personalidad, la forma de ser y recuerdos perdidos de la vida anterior. Esto también ocurre muchas veces en los pacientes con alguna enfermedad crónica, como pacientes con Alzheimer, o esclerosis múltiple, SIDA, donde se sigue buscando lo perdido por encima de la aceptación a la nueva realidad o a la nueva situación. La ira, este proceso va a continuar y pues en la primera etapa se va a negar la realidad. En esta siguiente, pues la persona doliente se va a enfadar, ya que poco a poco va a sentir conciencia de que la pérdida es real. En ese momento se pasa a la segunda etapa, donde ya va a surgir la ira y va a aparecer, entre otros motivos, por la sensación de incomprensión, generando enfado o muchas veces molestia hacia los familiares. Una pregunta muy frecuente que suele hacer el doliente en esta etapa es: ¿por qué a mí? Y pues esa pregunta, pues él solito pues busca respuestas. Y en este momento pues no hay un sentido o no hay un nivel de conciencia para poder aceptar lo que pasó. Después sigue la culpa. Este es un proceso de búsqueda de culpables, porque siempre en todas las situaciones alguien debe de tener la culpa, ya sea el personal de salud, los médicos, la familia o hasta uno mismo. La culpa se va a traducir en pesadillas nocturnas, arrebatos de dolor, alteraciones del ánimo y pensamientos suicidas. En cuanto a la culpa, pues poco a poco los enfados comienzan a disminuir, la ira va a empezar a apaciguarse y se va a llegar a esta etapa. Y pues nosotros como seres humanos tenemos una tendencia innata a buscar culpables a las distintas desgracias con las que la vida nos puede sorprender. Ahora vamos con la depresión. La depresión sigue en el curso del ciclo del duelo. Estamos en la antepenúltima etapa y después de haber negado la muerte, de haber sentido ira y sufrido enfados, vamos a continuar hacia el camino de depresión. En esta etapa, pues ya nosotros comenzamos a tomar conciencia de la pérdida y ya nosotros estamos conscientes de la realidad, de que la ausencia efectivamente pues ya es inevitable y sí ha pasado algo de tiempo desde el fallecimiento y se ve pues que de plano ya no va a volver esa persona. La realidad hace daño, pero pues al mismo tiempo sirve para asumir la pérdida. Ahora vamos con el quinto proceso de aceptación. Pues es la última, es el momento donde aceptamos la muerte y tratamos de rehacer la vida. En esta etapa el estado de ánimo no resalta por nada especial, ni por altos ni por bajos. Es un estado de afectividad plana en el que no se está ni deprimido ni animado. En esta etapa se va a aprender a convivir, se llega a la conclusión de que el ser querido es insustituible, pero que no volverá. Cabe destacar que en todo este proceso puede haber tanto estancamientos o incluso retroceso en el proceso de lo que es el duelo. Asimismo, en esta etapa, pues ya comenzamos a tomar decisiones. ¿Cómo va a ser nuestra vida a partir de ahora? Y cómo vamos a comprender o a aprender a resolver asuntos pendientes, que normalmente es por eso que no logramos continuar o avanzar de etapas. En esta, en esta fase del proceso es conveniente realizar una despedida simbólica donde se facilite el proceso de aceptación. E incluso en el libro que me hicieron favor de prestar, de pasar, hablaba de varias técnicas, nos daba ejemplos de varios tipos de duelo. Por ejemplo, nos daba el ejemplo de
un duelo ante la pérdida de una pareja, un duelo ante la pérdida de la salud, de que te enteras de que tienes una enfermedad crónico-degenerativa, y cómo afrontarlo, qué técnicas utilizar, a quién acudir, o ejercicios donde te decían que escribieras una carta, que dijeras o expusieras tu sentir hacia la situación, y pues eso de alguna manera te ayuda a desahogar y ya puedes hacer con eso, entregarla, quemarla, o pues ya es decisión de cada quien. Este es un cuadro donde se resume lo que son las 5 etapas del duelo, cuáles son los síntomas en cada etapa y cómo podemos ayudar. En la fase de la negación, pues los síntomas son: no, no es verdad, parece que lo estoy viendo, estoy como en una nube. ¿Y cómo vamos a ayudar? Bueno, no vamos a forzar a que lo acepten, hay que dejar que asimile la noticia a su ritmo, hay que contestar las preguntas de una manera realista y estar a su disposición. Esto muchas veces nos pasa a nosotros como residentes, como médicos, cuando nos toca dar una noticia. También es muy importante el ambiente en el que vamos a dar una mala noticia. Muchas veces pues estamos muy apurados, ya tenemos muchas cosas pendientes o tenemos algún otro paciente enfermo y no nos damos el tiempo o ni siquiera nos damos la molestia de pasar al familiar quizá o comprender un poco lo que es su dolor y pasarlo a un ambiente más tranquilo. Muchas veces, y lo digo porque me incluyo, damos la noticia en ese rato, nos salimos del cuarto y damos la noticia directamente. No es lo ideal, no es lo correcto, porque alrededor en ese espacio pues hay más personas, hay más familiares, está el personal de enfermería. Entonces, sí recomiendan que para dar una mala noticia es buscar el ambiente adecuado, las palabras adecuadas, sin necesidad de tampoco de paternizar mucho, pero sí hablar claro de manera que los familiares puedan entendernos, pero pues sí tomarnos nuestro tiempo para dar ese tipo de noticias. La siguiente fase es la ira, donde las preguntas que normalmente nos hacemos es: ¿por qué a mí? Nadie me comprende, no sabes cómo me siento, sentimiento de injusticia, y nosotros podemos ayudar, no respondiendo enfadados, no siguiéndole, pues, no el juego, sino no siguiéndole la mala experiencia o enfadarnos con las personas, al contrario, sino mostrar comprensión. También la que sigue es el sentimiento, la fase de la culpa, donde siempre se caracteriza por: si me hubiera enterado antes de la enfermedad, si no le hubiera gritado, si hubiera actuado de otra manera, si lo hubiera cuidado más, si hubiera buscado ayuda antes. Ese tipo de preguntas o ese tipo de culpas es lo que frecuentemente el familiar está, está sintiendo. ¿Y cómo vamos a ayudar? Vamos a ayudar a comprender y manejar sentimientos, aportar y respeto y escucha. Bueno, la siguiente es la depresión, donde la muerte se hace más consciente, la realidad comienza a imponerse, nos damos cuenta que hubo o hay asuntos pendientes, objetivos no alcanzados en la vida, y nosotros podemos ayudar descubriendo las causas de la depresión y respetar los momentos de soledad de la persona. La siguiente etapa sería la aceptación, donde ya hay resignación ante la muerte. No estoy deprimido, pero tampoco animado. Debo de seguir adelante. Y aquí hay que reforzar las actitudes positivas, no forzar, plantear las actividades. Y la última, reinserción o reincorporación, donde ya comenzamos a vivir. Parece que ya hay una salida ante este duelo y estoy como en una nube, quiere decir que estoy viviendo ya la realidad, la estoy aceptando y estoy aceptando continuar. Y también aquí es importante, como les mencionaba,
puede haber alguna recaída o algún retroceso. Bueno, la ansiedad ante la muerte, la respuesta de ansiedad, pues como les mencionaba, es una respuesta fisiológica, es una respuesta esperada por parte del cuerpo y pues se va a ver por parte del organismo, se va a manifestar de diferentes maneras, cognitivo, motor o fisiológico. Como respuestas fisiológicas de la ansiedad, puede aparecer de manera automática, van a producir fuerte sensación de malestar, taquicardia, nudo en el estómago, sudoración. A nivel cognitivo, a todas aquellas ideas o pensamientos que genera la situación y se disparan en el cerebro de manera automática. No valgo para nada, soy un inútil, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Y respuestas motoras son las acciones que se realizan con el fin de controlar la situación y se hacen que aparentemente todo vuelva a la normalidad. Por ejemplo, este tipo de respuesta motora sería de llegar a desarrollar problemas mayores como fumar demasiado, comerse las uñas, beber mucho, comer mucho o dar vueltas o hacer movimientos sin sentido en la cama por esa misma sensación de ansiedad. Y lo que va a generar la ansiedad va a ser un círculo vicioso en el cual los tres tipos de respuestas se van a generalizar, los tres tipos de respuestas de ansiedad, y sobre todo se van a acentuar los efectos negativos de la conducta. Ahora vamos a continuar con las dimensiones del proceso del duelo. A nivel cognitivo, este va a tener en cuenta, depende con la forma de apreciar el proceso de duelo y de los distintos pensamientos que el doliente genera ante este proceso. En esto es muy común de que tengamos la sensación que nos estamos volviendo locos, que no vale la pena seguir viviendo si no es al lado de nuestro ser querido. O, por ejemplo, van a estar ligados a nuestro pensamiento de búsqueda y la necesidad de estar localizando a esa persona o estar buscando entre sus cosas recuerdos. Esto pues se puede transformar incluso hasta en alucinaciones. Nos encontramos personas parecidas en la calle, soñamos con esa persona y van a existir alteraciones del estado de ánimo con altibajos. De repente, pues sí, vamos a comenzar a sentirnos mejor, pero al mismo tiempo vamos a generar una preocupación. En esta dimensión cognitiva no hay que alarmarse, son hasta cierto punto fisiológicas. Ahorita vamos a explicar que ya sería un duelo patológico y son reacciones propias del proceso del duelo. A nivel de dimensión física, esta va a afectar principalmente aquellas partes del organismo donde el sujeto presenta mayor vulnerabilidad. Se va a presentar con taquicardia, punzadas en el pecho, momentos o episodios de pánico o asfixia, dolor de cabeza, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de fuerza física, sensación de inquietud o falta de deseo sexual. En cuanto a la dimensión emotiva, pues los sentimientos van a estar a flor de piel durante el proceso del duelo. La primera reacción, y como ya varios nos ha tocado ver, es la reacción de shock, la reacción inicial al evento traumático y puede ir acompañado de aturdimientos, o sea que seamos incapaces de sentir y de reaccionar o hasta caer en pánico con alguna respuesta de tipo histérico y exclamaciones incontroladas. Pérdida de control que suele ser contagiosa, incredulidad, como les mencionaba al principio, no es posible, no puedo creerlo, no puede ser, esto es un error, etcétera. En cuanto a la dimensión espiritual o de valores, esto pues va a ser acorde a las creencias personales y estas se van a ver afectadas cuando un ser querido desaparece.
En las personas creyentes, por ejemplo, puede quedar cuestionando el papel de Dios o de su deidad, o bien verse forzado por la esperanza que propicia la idea de la inmortalidad. E incluso en este libro hablaba de las diferentes formas de ver la vida en diferentes culturas. Por ejemplo, en nuestra cultura, que sería la católica, que sería la más frecuente, nosotros creemos en vida después de, bueno, creemos en que se nos va a juzgar y pues merecemos un cielo o un infierno. Sin embargo, en otras culturas sí están conscientes que definitivamente hasta ahí llegó la vida, hasta ahí llegó el proceso y no hay vida más allá de. En cuanto a la dimensión social, la persona se va a aislar, va a mostrar bajo interés y tiene la sensación de que la vida se ha detenido, llegándole a molestar el comportamiento de quien le quiere ayudar o quien lo quiere sacar pues de su aislamiento. Es también la normal denominada sensación de no pertenencia. Muchas veces queremos ayudar a la persona a que salga de su pues de su duelo y a veces esa persona pues se va a ofender porque pues va a decir que no lo entendemos, etcétera. Ahora vamos a continuar con el decálogo de las sensaciones del duelo. Estas se van a caracterizar por alteraciones del sueño, sentimientos de culpa, sentimientos contradictorios, estar absorto en imágenes y recuerdos, idealización del difunto, miedo al futuro, vacío, depresión, sentimiento de ira y celos, sensación de falta de comprensión y ayuda. Ahora vamos a pasar a los tipos de duelo. Tipos de duelo. El duelo normal se caracteriza por un proceso normal donde existe un comienzo, un trabajo activo de aflicción y una resolución o reorganización de la vida del superviviente después de la pérdida. Algunos autores marcan que dura de entre 6 a 12 meses, incluso otros hasta 18 meses lo consideran normal. Sin embargo, existe lo que es el duelo patológico, de que se va a producir cuando la persona se ve superada por la pérdida, llevando consigo una ruptura de su equilibrio físico, psíquico, necesitando ayuda profesional y terapéutica. El duelo crónico es donde el familiar es incapaz de reinsertarse socialmente y tiende a fantasear con el pasado. O sea, sigue recordando a su familiar y pues lo sigue llevando a lo largo de su vida. Y el duelo anticipado son aquellos tipos de pérdidas que facilitan el desapego emotivo antes de que ocurra la muerte. Puede ser, por ejemplo, en las enfermedades crónicas. En cuanto a la muerte, pues la muerte no encierra misterio alguno, no abre ninguna puerta, es el final de un ser humano, lo que sobrevive de él es lo que ha conseguido dar de sí a los demás, lo que de él se guarda en la memoria de otros. ¿Cómo es la percepción de la muerte en los ancianos? En los ancianos, pues suelen estar menos ansiosos que los jóvenes respecto a la muerte porque han tenido varias pérdidas, entre ellos amigos, amistades, que se han ido perdiendo a lo largo de su vida, de sus años, y las acciones significativas de la vida son menores. Los problemas se sienten abrumadores y son inexplicables, y algunos se sienten cansados de la vida y ya se ven inundados de tristeza. Ahora, en la parte de un libro mencionaba por qué mueren los ancianos, cuáles son como las principales causas que hacen llevar a un adulto mayor a la muerte. Entre ellos, el desgaste. Mencionaba el autor Nuland, es ilegal morirse de vejez. Hay que poner en los documentos algo más decoroso. La fuerza de la vida desgasta a través del tiempo la maquinaria llamada cuerpo. Y aquí mencionaba este concepto que lo hemos manejado, que lo hemos visto, lo que es el deslizamiento biológico. Aunque no se padecieran enfermedades importantes, el proceso de envejecimiento acaba o termina por acabar con las reservas funcionales.
Asimismo, la neumonía. Inicialmente se hablaba de neumonía como el gran enemigo de la vejez, ya que pues era la puerta final frecuente que precipitaba la muerte. Es cierto que la neumonía es el proceso o el suceso final más común en los viejos y es una forma frecuente de morir. Pues lo vemos en nuestros pacientes hospitalizados, ya sea como complicación de muchos otros problemas que lo han debilitado. Accidente cerebrovascular. A estos pacientes les toma mucho tiempo morirse, como les tomó crecer o como les tomó progresar esa enfermedad. Es una consecuencia de un estilo de vida que se estuvo llevando a lo largo del tiempo. Es el ejemplo más importante de una persona envejecida al morir de enfermedades que se contrajeron durante la juventud con base en el reconocimiento y eliminación de los riesgos de salud. La demencia ya sea se trata de un proceso degenerativo o de la acumulación de daños vasculares, puede producir deterioro cognitivo progresivo por largo tiempo, con deterioro general, incluso más de 10 años, hasta que se va a perder por completo la capacidad de independencia y la personalidad de la misma. Y dismovilidad, la pérdida de la autonomía, es uno de los finales más lamentables en geriatría y refleja el fracaso de la medicina especializada en reconocer todos los factores que reducen la capacidad funcional hasta dejar al paciente totalmente dependiente de otros. Asimismo, en este libro venía esta frase que decía, bueno, un refrán popular, yo nunca lo había escuchado, pero dice, los viejos se mueren de catarro, caída, caca y cama. Es decir, neumonía, fractura de cadera, hematoma subdural, oclusión intestinal e inmovilidad. Y como lo he estado diciendo, se muere como se ha vivido. Por lo tanto, hay muchas formas de morir y cada uno es un acto único e íntimo. Asimismo, otra de las cosas y que muy comúnmente vemos es el dejar de comer. De manera intencionada se utilizó la expresión dejar de comer y no anorexia, ya que más de una persona adulta mayor decide morir y cerrar la boca para no ingerir alimentos. Algunos toman la decisión de entregarse a la muerte dejando de comer y consideran que ya su vida está cumplida, que ya la merma funcional no se ajusta a sus ideas o cualquier otro planteamiento que los orilla a salir de la vida por decisión propia. Por lo regular, esta acción de dejar de comer se acompaña de una tendencia al aislamiento y solemos decir que se dejó morir. Sin embargo, pues es importante precisar que aquí no incluye a los pacientes que están deprimidos ni que tienen problemas orgánicos que le causen anorexia, como puede ser la fragilidad y la incapacidad de mantenerse, o sea, que no se puedan recuperarse. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que es la viudez en el anciano. En esta etapa está acompañada de soledad, entendida como la crisis que se produce por la pérdida de personas queridas. Es una de las experiencias más duras a las cuales se va enfrentando el viejo. El hecho de perder al ser con quien ha compartido una larga de su vida. Se dice que quien tiene más alta tasa de viudez pues son las mujeres y, o sea, que los esposos se mueren más pronto y ellas pues están acostumbradas a cierto punto al sustento económico, entonces pues de ahí sería como el primer problema, sin embargo ahí ya intervendrían lo que son los hijos o la red de apoyo. En cambio, cuando a un hombre se le muere su mujer, normalmente le hacían la comida, le arrimaban su ropa, digamos que de alguna manera la necesita más a ella. Entonces suele haber una decaída más notable en un hombre que pierde a su esposa que en una mujer que pierde a su marido. Asimismo, había un apartado donde decía morir con paz y dignidad.
y esto se debe tener en cuenta a la prohibición de lo que nosotros llamamos el encarnizamiento terapéutico o distanasia, lo cual debe considerarse como un trato denigrante y como degradación del ser humano, es decir, inutilidad, que a pesar que sabemos que ese paciente irremediablemente va a la muerte, continuemos con pruebas diagnósticas y manejo terapéutico, a pesar del estado en que se encuentre, que se le aporte al paciente beneficio en el sentido de bienestar general, manejo sin esperanza, persistencia de técnicas en forma obstinada, provocar molestias o sufrimientos innecesarios, toma de muestras o procedimientos, ausencia de consentimiento o que éste fuera nulo, o efectuar pruebas o procedimientos de carácter experimental. Y bueno, eso sería en cuanto a muerte y duelo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. A ver. Voy a abrir mi camarita. Sí, hablamos la cámara. Hay una pregunta o comentario por ahí de Stephanie. Sí, es un comentario, Doc. Bueno, o no sé, es como una situación que en el hospital de a ver qué sería lo indicado. Fue de lo último que comentó la doctora Mimi de pues No alguien. seas malita. Abre tu cámara, ¿no? Por favor. Ay, a ver, Todos abran las cámaras, por favor. Ok. A ver. No te veo. ¿sí? A ver. No. Pues no se ve, pero a ver, continúa. Bueno, pero Bueno, tiempo. bueno, sí, le comentaba que, por ejemplo, ahorita estoy rotando en onco y tengo un paciente que tiene CA de páncreas, ya es terminal, ya es meramente quimio paliativo y está con puros analgésicos, pues de morfina y todo. Entonces, este paciente lo tenemos en piso porque ingresó con sangrado de tubo digestivo. Y pues ahorita estamos que en prueba de hacerle endoscopías y todo esto, pero el paciente ya tiene SA y metástasis hepáticas, pulmonares, METs por todos lados, y por las METs hepáticas se ha dificultado, por ejemplo, el control de su INR. Entonces es un conflicto para el endoscopista para realizar el procedimiento. Entonces, por ejemplo, el día de hoy el paciente estaba pues ya estuporoso, pues ya como encefalópata, o sea, ya en deteriorado, o sea, sus condiciones malas, pues. Entonces, me decía mi adscrito de que la probabilidad de decirle que egrese, y es como de que egresaríamos a un paciente con sangrado de tubo digestivo, pues sea que esté así o sea, a lo que me refiero es a lo último que dijo la doctora, de seguir como con abordajes, con estudios, y así en un paciente terminal, pero pues también sería por otro lado egresar a un paciente como en esas condiciones. ¿Cuál sería la ética o como lo más correcto en un paciente? Que aparte de todo también es adulto mayor, tiene ya 80 años. A ver, si quisieran responderle a su compañera alguno de los R's. ¿Qué opinan? Estoy viendo. A ver, ¿alguien? O les preguntamos. Lolita. Pues bueno, de acuerdo al caso que nos platicas, Esther, se trata de un paciente terminal. Y en un paciente terminal, muchas intervenciones, sobre todo de tipo invasivas como una endoscopía, se considera encarnizamiento terapéutico en este paciente. Entonces, por lo tanto, lo ideal con este paciente sería manejo del dolor
y egresar a su casa, porque la expectativa de vida en un paciente terminal es muy corta. Y prolongarle el sufrimiento con procedimientos invasivos pues no es lo adecuado. También, por ejemplo, las transfusiones, si no son necesarias, también están de más en este tipo de pacientes. Pero bueno, estamos hablando como de temas de bioética, de cuidados paliativos. En este caso, por ejemplo, lo que sí podríamos como tomar en cuenta es que yo me imagino que la familia de este paciente y tanto el paciente como sus familiares están viviendo un duelo anticipado, porque están conscientes de la enfermedad del paciente y muchas veces los familiares, por miedo, por culpa, por no ser, bueno, sobre todo por no sentirse culpables de que no hicieron todo lo que estaba a su alcance para salvar o prolongar la vida del paciente, le exigen a los médicos o a todo el personal que esté como cerca del paciente que hagan todo lo posible. Pero muchas veces por eso, porque están viviendo el duelo anticipado, porque están conscientes de que en determinado momento va a llegar la muerte. Ok, ese es un aspecto bastante interesante, el duelo anticipado. Yo preguntaría antes de continuar, ¿no les gustaría saber cuál es la postura del familiar? Del familiar y del paciente se están... Hablaron con... Ajá. ¿Están informados? ¿Están documentados? ¿Qué decisión han tomado? ¿Ya han...? Pues de esto, y en cada pase se les da el informe del estado de su paciente, de que es crítico, que pues ya no hay tratamiento curativo y que pues solo se está, digamos, que esperando como el desenlace. Y, por ejemplo, todo este fin de semana, o sea, ya van como 4 días que lleva ingresado esperando la endoscopía. Y por X o Y, pues ya ven las condiciones del paciente, pues no se ha permitido. Entonces, estamos viendo posiblemente que mejor el paciente egresara mañana y que pues ya, o sea, si fuese un desenlace y los familiares quisieran que, pues que su familiar, digamos que terminara mejor en su casa, o sea, ya ellos que van a tomar la decisión. Su esposa es la que normalmente está ahí y pues está tranquila, bueno, así se ve aparentemente, y que hace las cosas como, y yo no sé, como que yo percibo que la esposa ya está preparada, no sé, algo así. Y no sé, o sea, pero ese era, bueno, por ejemplo, en mí era mi dilema de que, o sea, estaba pasarlo, pero dije, lo voy a egresar con un sangrado de tubo digestivo que tal vez no sé. A ver, el Dieguito está comentando algo. ¿No puedes hablar, Diego? Hola, Doc, perdón. Buenas tardes, noches a todos. Sí, mira, muy de acuerdo con lo que comentaba el doctor Márquez. Cuando tú dices que tienes un paciente con enfermedad terminal, primero, hay que saber cómo dar las malas noticias, ¿no? Cómo abordarlas, cómo darlas. 2, ya dijeron que es terminal. Primero, definan terminal. Y 2, aquí con esta persona es, ya definieron las necesidades y demandas del paciente, primero. Segundo, de la familia, principalmente el cuidador principal. Y 3, el resto de la familia. Obviamente dándole prioridad al paciente, ¿no? Mencionas, ¿no? Pues darlo de alta con hemorragia de tubo digestivo. Híjole, ahí es donde primero, síntomas, ¿cómo se siente? Porque la primera queja del paciente con cualquier enfermedad, es más, tú cuando tienes gripa, tendrás gripa, ok, pero si te duele la cabeza, no vas a estar bien. Entonces, ¿qué tratas? El dolor de cabeza, para que por lo menos pueda ser funcional, ¿no? Entonces, si el paciente dice, o usted dice, no, pues es que ya es terminal, órale, doctor, no me siento mal, no me duele nada. ¿Para qué hacer una endoscopía si no tengo un malestar? ¿No? 2, estás en el contexto de una hemorragia de tubo digestivo. Me imagino que debe tener anemia, que no es igual a síndrome anémico. Si el paciente tiene síndrome anémico y te refieres síntomas, hazle algo. ¿Qué otra opción tienes en vez de transfundirlo?
el hierro carboximaltosado parenteral. Se puede aplicar en 10 minutos y a su casa. Y le corriges los síntomas. Entonces, primero, deseos de la persona, qué quiere saber, qué quiere hacer, qué desea, y si está bien con los síntomas que tiene. Por eso hay la escala de, creo que es la escala de Edmonton, no me acuerdo de si es la escala de síntomas, para que la tengan en mente. Porque en un paciente terminal, aquel en donde la enfermedad, no necesariamente oncológica, tiene un tiempo delimitado de 6 meses y no va a responder a terapias o tratamientos curativos, eso es terminalidad. Si tiene síntomas, trata los síntomas. Y esta clasificación, esta escala, no me acuerdo bien cómo se llama la escala, pero te dice síntomas de enfermedades terminales. Esos síntomas se ha visto que son los que merman la calidad de vida de este paciente. ¿Y por qué no hablar también de calidad de muerte? Eso también es otra cuestión, ¿no? Ahí sería mi postura. Bueno, de hecho, a mí me gustaría agregar, ahorita que ustedes son R1, que nosotros apenas comenzamos a hacer las BGIs, hay un apartado donde dice directrices anticipadas, donde le preguntamos a los familiares qué es lo que desea tanto el paciente como el familiar, el cuidador principal. Entonces, digamos que desde que lo internamos, tenemos una idea de qué es lo que se va a hacer con ese paciente. Siempre se habla o se procura que sea efectivamente el cuidador principal, y si en ese momento el paciente no está consciente, muchas veces ya lo han hablado, porque no es la primera vez que se hospitaliza, muchas veces no se ha tocado ese tema, pero sí hay una parte en la valoración geriátrica integral donde nosotros anotamos directrices anticipadas para ver qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Y yo creo que lo más importante aquí es más que nada el diálogo que tienen ustedes como médicos con el paciente. De hecho, bueno, no sé si te tocó del paciente de la cama 392, que igual ya tenía carcinomatosis y que se egresó. Bueno, al final del día se decidió alta por alta voluntaria, pero bueno, se le realizó una endoscopía, también llegó por una hemorragia de tubo digestivo alto. A él sí se le alcanzó a hacer la endoscopía, sin embargo, se le explicó al paciente que ya no había más que ofrecerle. O sea, a veces lo que nos falta mucho es tenerle el tacto y explicarles a los pacientes de que realmente a lo mejor ya no va a haber un beneficio de ese procedimiento, que incluso el mismo procedimiento puede producirle dolor, que el mismo procedimiento puede llegar a que se complique y que el mismo procedimiento, al ser un procedimiento invasivo, pues termine acelerando el desenlace fatal del paciente. Entonces, muchas veces es lo que los pacientes no entienden, pero porque nosotros no les explicamos debidamente lo que puede pasar con el paciente, los beneficios de si se realiza o no el estudio. Entonces, yo creo que a lo mejor ahí sería hablar bien con el paciente, disipar las dudas y explicarle que, pues bueno, si de todos modos, aunque se realice la endoscopía, la probabilidad o sea, no va a haber un beneficio real de ese paciente. Pero les vuelvo a reiterar, o sea, yo creo que aquí es más que nada porque a veces de nuestra parte no lo hemos explicado bien y entonces el paciente, nosotros entendemos que el paciente entendió, pero realmente a lo mejor tiene muchas dudas que hay que contestarle. Ok. Alba. ¿Algo que quieras o Buenas quieran noches. agregar? Sí. Pues nada más prácticamente lo que estaban comentando, ser muy claros con los pacientes desde un principio, tener en cuenta no solo en el momento agudo lo de las directrices anticipadas, sino sobre todo en aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de cronicidad, enfermedades con mal pronóstico, irlo hablando con los familiares. Y bueno, también respecto a la clase de MIMI, saber identificar cuando un duelo es patológico, cuándo se debe de dar tratamiento a los pacientes, cuándo es normal que el paciente esté viviendo su proceso de duelo, porque luego nos llegan también muchos pacientes a la consulta
que les inician tratamiento antidepresivo, pero pues tiene el antecedente de que hace un mes, hace 2 meses, tuvo pérdida de un ser querido o pérdida de algo que era significativo para el paciente. Y pues realmente pues es parte del proceso de duelo que está viviendo el paciente. Si no está alterando la funcionalidad, hay que dejar también que el paciente lleve su proceso de asimilación, su proceso de duelo, pues como lo mencionaban, es una parte fundamental, una parte que es esperada que viva el paciente, ¿no? Entonces hay que saber determinar y conocer esa línea entre cuando es un duelo normal, un duelo patológico, y saber pues qué recomendaciones debemos de dar en este tipo de pacientes. Y apoyarnos también de la terapia, pues a lo mejor por parte de psicología, porque muchas veces es lo que necesitan principalmente los pacientes, saber canalizar y saber aprender cómo manejar el tipo de duelo que estén viviendo. Así es, Alma, muy bien, exacto. Ahí vamos haciendo como un poquito de concreto. Primeros auxilios psicológicos, acompaña y escucha, punto. Es todo. Y este protocolo de Spikes, que hay varios también, de NORS y todo, son precisamente para los pasos que debe seguir para poder abordar el caso. Incluso a lo mejor ya le dijeron, no, pues ya es terminal, entonces llegan ustedes y lo van a atender. Pues hay que saber cómo abordar ante esa noticia, ¿no? Porque obviamente van a estar estresados y siempre se preguntan el qué va a pasar, ¿no? Entonces es bien importante. Y búsquense, deberían de hacer busquen, ¿vale? Es un muy buen ejercicio, Go Wish, para que lo apliquen entre ustedes, porque seguro también ustedes saben que se van a morir algún día, ¿no? Digo, de menos, me imagino que saben eso. Entonces, háganlo. Es un buen ejercicio para que después lo aborden con su familia y lo aborden con sus pacientes. Es una buena estrategia de abordar y hacerse conscientes de la muerte. Respecto a la presentación, ahí quería hacer cosas muy puntuales. Mencionaron. Aquí, ¿dónde está? Ah, sí, la percepción de la muerte de los ancianos. Y mencionaron puntos ahí, pues, interesantes al respecto. Como geriatras, ¿cómo los pueden traducir? Ah, porque me imagino que es un libro donde decían, no, pues eso era el concepto que se tenía de la muerte del anciano. Pero menciona cosas muy puntuales que se traducen en qué. Y son tratables. O sea, el desgaste, la neumonía, la inmovilidad, el accidente cerebrovascular que, bueno, produce algo, y la demencia, dejar de comer, viudez. Pues son síndromes geriátricos. Son síndromes geriátricos. ¿Vale? Que bueno, los definen, por ejemplo, qué enfermedad puede favorecer ese síndrome geriátrico. Casi todo culmina en inmovilidad, depresión y malnutrición. Son tratables. Y recuerden que el síndrome geriátrico no es tratarlo y curar, es abordarlo para evitar o prevenir y llegar a la prevención terciaria. ¿Sale? Son síndromes geriátricos. ¿Sale? Entonces es importante que lo conozcan. Muchas veces sí, casi todos porque pues fallecen. Yo creo que después verán agonía, que ese es otro tema muy interesante, ¿no? Para que sepan identificarla. Y varios otros términos y temas que habría que tratar, por ejemplo, todo esto de la distanasia y la ortotanasia, la eutanasia, adistanasia, que se ha ocupado, y bueno, muchas otras terminologías sobre el morir. Pero bueno, el tema era un poquito más de duelo, pero bueno, ya se nos involucramos en todo esto, que al final siempre va a acompañarnos.
Cesarín, ¿quieres comentar algo antes de que yo les haga unos comentarios como muy puntuales sobre el caso que en particular que nos propuso Cesarín, adelante. Hola, Doc. Bueno, ahorita lo que comentaban, ¿no? Completamente de acuerdo aquí con todos ustedes, ¿no? Que es muy importante la comunicación, en este caso con los familiares, ¿no? Acerca del paciente, de lo que está pasando. Sin embargo, bueno, pues en este caso del paciente que comentan, ¿no? Que está sangrando y que, bueno, amerita una endoscopía. Yo sinceramente porque pues hemos tenido varios pacientes así, con eso, ¿no? Pacientes, pues oncológicos, ¿no? Sobre todo, pero lo que aquí un paciente que, pues de alguna manera que está sangrando, lo que le digo, esto puede diferir un poco, ¿no? En diferentes aspectos, pero lo que siempre igual hacemos lo posible si está sangrando, pues la verdad no mandarlo a su casa sangrando, ¿no? O sea, porque, ay, pues yo creo que sí puede ser un poco complicado también para el familiar mandárselo, pues de alguna manera sangrando. Entonces, pues la idea, hacemos pues, ahí lo posible, ¿no? Por, ya sea sinotranexámico, alguna otra cosa, ¿no? Igual hasta una endoscopía, sabemos que si es un cáncer, si es alguna otra cosa que quizá lo podamos ahí parar un poquito. Y bueno, siempre lo ideal es, hacemos todo lo posible para pues quitar el sangrado. Sabemos que el paciente es mal pronóstico, pero ya, o si en caso que está sangrando un sangrado activo, también mejor preferimos que pues lo ideal pase lo que tenga que pasar en el hospital, ¿no? Y bueno, pues si ya logramos parar un poco el sangrado, pues ya lo mandamos pues a su casa, ¿no? A su casa, que allá a lo mejor en su caso otra vez, pues se va a volver a presentar el sangrado quizá, pero pues bueno, ya también algo importante es platicar con los familiares acerca, en este caso, del pronóstico del paciente y en algún momento dado, pues igual, si ya llegara a pasar eso en su casa, pues ya incluso pues no hospitalizarlo y hacerle pues todo lo que en este caso, pues todos los cuidados, ¿no? Pues en casa, ¿no? Pero sí, bueno, yo aquí en este sentido del sangrado, lo que ahorita comentaban, yo preferiría, pues, o sea, si está sangrado activo, pues mejor dejarlo en el hospital y pues que en el hospital, yo creo que es un sangrado activo, pues el paciente va a fallecer pues prácticamente rápido, ¿no? En caso de que se logre parar un poquito, ver el momento y sabes qué, pues a domicilio, ¿no? Pero yo creo que todo, pues esto recae, ¿no? En que, pues es muy importante, como todos ahorita comentaron, pues la plática, yo creo que es de las cosas más importantes con los familiares del paciente, ¿no? Ok, muy bien. Doctor Lascano. Bueno, entiendo que esto es como un tema introductorio, ¿no? Hacia la muerte, hacia el proceso de duelo. Quizá una cosa muy importante es la diferencia entre el duelo y la depresión, ¿no? Acuérdense, hay como decía Diego, estaba comentando, hay un libro clásico, no sé si lo tienen, Cómo dar malas noticias en medicina. Sí lo tienen por ahí, ¿no? No, Doc. ¿No? Levante la mano. ¿Lo ¿Quién tiene? lo tiene? No. Lo tiene. Bueno, Yo yo lo no tuve, tengo. pero lo perdí hace unos años con una pero- residente muy famosa. Ajá. Sandy lo tiene, dice que Sandy lo tiene. ¿Tú lo tienes? Sí, nos lo enviaron hace unos meses al grupo de Geria. Ok. Ahí viene una cita muy, muy interesante. Antes de empezar un capítulo, dice, las verdades más sencillas son aquellas a las que el hombre llega más tarde. ¿Verdad? Y eso, muy interesante, Nemi, las citas que pusiste en tu presentación, buena. Es ilegal morirse de vejez. ¿Cómo les gustaría morirse, por ejemplo, no?
Por ejemplo, a mí me gustaría morirme como en La Casa de los Espíritus, ¿no? De Isabel Allende. ¿Se han leído cómo la protagonista pues, se va a dormir? Que ya le toca, ¿no? Ya preparó todo, ya dejó todo arreglado. Y entonces ahora le toca estar con los espíritus. Bye, bye. Bien, ¿no? Y entiendo también que es un proceso pues, difícil de aceptar para todos, ¿no? Ahora, el ejercicio sería a los problemas a los que se enfrentan ustedes de manera cotidiana en relación a la muerte. ¿Y cómo los abordan cada uno de ustedes? O sea, ¿qué es lo que sienten y cuáles son lo que sienten ustedes como deficiencia en su preparación para abordar ese problema? ¿Cómo sienten ustedes el proceso, la relación con la familia, en fin? Yo creo que eso es más de otro tema, quizá que van a ver, como decía César, también de cuidado paliativo, ¿no? Ya estrategias específicas de tratamiento en condiciones específicas como sangrado, dolor, en fin. Eso ya son como cuidado paliativo. Yo creo que lo van a ver ampliamente, ¿no? En varios otros temas. Eso, así lo entiendo yo. Pero este ejercicio es interesante. ¿A qué problemas se enfrentan de manera cotidiana en relación a la muerte? ¿Y cómo lo afrontan? ¿Qué problemas han tenido? Escríbanlo. Si quieren, lo comentamos. Si no quieren comentarlo, si lo quieren tener en la bitácora del psiquiatra, bueno, pues, también lo pueden hacer, pero escríbanlo. Es un ejercicio interesante. Y casi no nos damos cuenta. Y a veces no solo vemos, porque es una condición difícil afrontar este problema y no solo ver sufrir a los pacientes y a los familiares, sino que a veces nosotros sufrimos con ellos, ¿no? Y no pedimos ayuda. Solo lo comentamos con nuestros compañeros, pero a veces no pedimos ayuda y vamos cargando ese sufrimiento también, ¿no? Lo cual, pues no se vale todo el tiempo, ¿no? Háganlo. Después me dicen, en la tarea anterior, no sé, cuándo la vemos o si la vemos o qué, no sé en qué quedaron. A ver, muchachos, ¿qué mensaje les dejó Neftalín? Porque me dijo que había dejado programado todo. Sí, nos encargó el doc nuestra propia escala de fragilidad, que hiciéramos una versión como nuestra. Entonces, la idea era que lo fuéramos trabajando y determináramos un día que se le facilitara al doctor para comentarles. Entonces, pues igual no sé si el doc quiera que se las mandemos y la vemos el miércoles o el lunes de la próxima semana. Entonces, ¿cómo anda de tiempo, doctor? ¿Para el miércoles? Sí, miércoles en la noche. ¿Sí? Sí. Ah, pues, igual no sé si quiera que se la mandemos o la hagamos y cada quien en el transcurso de la clase la vayamos comentando. Yo creo que sí. Yo creo que sí vale la pena así que lo veamos en un ejercicio rápido, así por esta plataforma, ¿no? Sí, doc. Entonces, el sí, miércoles. Pero cada uno de ustedes tenga ese. Fíjate, porque hacer ese tipo de protocolos te sirve para revisar el tema de manera más amplia y además de pensarlo y ver si lo estás entendiendo o no. Ok. Me imagino. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, el miércoles vemos ese pendiente. En relación a esto de duelo, por ahí estaba proponiendo una tarea a Diego. Diego, si quisieras aclararla esa y también vamos a que sea un trabajito para que se
se entregue. Ahí está Diego todavía. Ahí vas. Perdón, es que estaba buscando un archivo. Les voy a enviar un archivo del Go Wish. Ya tengo esas tarjetitas, digo, porque pues hay que comprarlo y está en inglés. Pero bueno, ya nos lo habían hecho alguna vez en el INCAN. Y les voy a mandar unas tarjetitas que van a recortar. Son 30 tarjetitas, no me acuerdo cuántas son, pero el chiste es que traen una frase. Y el objetivo es que esas tarjetitas se las den a leer por ejemplo, ahorita Alma y estás ahí acompañada, le des las tarjetitas y jueguen entre ustedes. Y que piensen, estás en tus últimos momentos de vida, tienes esas tarjetitas, tienen que escoger 10. De esas 10 van a decir, no, pues ya, fácil. Pero después, ¿qué crees? No todo es posible en la vida, así que se van a quedar con 5. ¿Y qué creen? Que no nada más van a ser 5, se van a quedar con 3. Y van a darse cuenta lo difícil que es escoger lo último que quieren en la vida. Es bien difícil. Y eso es para los pacientes. Se los hacen a los pacientes para determinar también cuáles son sus deseos, qué realmente es lo que les preocupa y pues lo pueden resolver. ¿Sale? Esa es una tareita. Y la otra también se los voy a mandar. Es un dibujo. Es un dibujo de una figura en donde van a ver paredes. En esas paredes, ustedes van a dibujar el último día de su vida. ¿Sale? Es un ejercicio también para que se pongan a pensar ahí, pues, si realmente están haciendo lo que están haciendo, o sea, si realmente están haciendo lo que quieren para, pues, por el último día. ¿Sale? Son tareas sencillas, pero son tareas que pueden aplicar con sus pacientes y se los van a agradecer. Háganlo con su familia y muchos se van a dar cuenta quién realmente está preparado para hablar de ese tema. Y se van a dar cuenta que ni nosotros. ¿Sale? Eso es la tareita. Está padre. Bueno, muy bien. Entonces esperamos esos datos. Y yo les decía que les iba a comentar algo muy específico acerca de la paciente y bueno, que no tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero para que sigan pensando y que vamos a seguir abordando todos estos temas. Yo creo que de inicio, en su llegada al paciente, que ya tenía un diagnóstico previo, un diagnóstico de una enfermedad terminal, porque le iba a llevar al final, hasta el final de sus días, es saber qué tanta información tiene el paciente, qué tanta información tiene la familia. A continuación, saber si tenía alguna directriz avanzada el paciente y si la familia ya había tomado alguna decisión en caso de una extrema gravedad, como es el caso actual, y eran pues en particular sobre manejo invasivo o no invasivo y orden de reanimación o no. A continuación, identificar nosotros la severidad de la enfermedad en ese momento y la utilidad o futilidad de las terapéuticas, que ahí estaríamos ya entrando en el terreno del encarnizamiento, obstinación terapéutica, pero sin omitir atender al paciente en lo que nunca queremos tener nadie y que es dolor, en particular dolor, ansiedad y después todo lo que gusten y manden. Desde ese punto de vista, como bien dijo César, si ustedes egresan a un paciente en estas condiciones tan malas, pues de entrada es un albur, porque quién sabe si siquiera llegue a su casa. Siguiendo, pues, mucho estrés para la familia. Entonces, de preferencia no dar a un paciente a su casa en esas condiciones, a menos que haya mucha insistencia por parte de la familia, que seguramente el doctor Lascano, así como yo, hemos tenido casos en los que el paciente se está muriendo en ese momento en el hospital e insisten en llevarse. Es que no es posible, está muy mal, me lo llevo y me lo llevo. Él quería al final morir en su casa o con la justificación que ellos decidan. Entonces hay que ser muy claros allí, porque aunque uno sabe qué tiene que hacer, también sabe uno que no tiene que hacer. La familia a veces presiona y presiona mucho. A veces, por ejemplo, afuera, está incrementándose mucho mi costo, doctor, ya no tengo dinero, me lo llevo a mi casa. Pero es que te lo vas a llevar, llévate al otro hospital. No, es que él no dijo que no, jamás en el IMSS porque ahí lo matan. O jamás en el general, ¿no? Porque además va a estar solo y no va a estar nadie con él. Y quiere estar en su casa, en su cama y con su familia alrededor.
Y entonces a veces tenemos que llegar a hacerlo, aunque no sea lo ideal. Y de todos modos estamos tratando ya no solo al paciente, sino a todo el núcleo, porque ante la muerte habitualmente siempre vamos a tratar a toda la familia. Y va a estar uno en un acuerdo, otro en desacuerdo, uno dirá una cosa, otro dirá otra, pero siempre habrá el que dirige y el que tome la decisión. Entonces no es una decisión fácil en absoluto, no la es. Y habría que ver si ya evaluaron todo el contexto, que es un proceso largo, y al final tomar la mejor decisión para todos. Así que no es una respuesta, pues yo creo que única para todos los pacientes, pero sí es un proceso que podemos llevar para que hagamos lo mejor posible para cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que por el día de hoy estuvo bastante bien y pues ya nos vemos el miércoles. ¿Sale? Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.